hacer filosofía en esta época era mucho más peligroso que hacerla, por ejemplo, en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Alejandría estaba pasando por un periodo de transición en múltiples frentes. El cristianismo empezaba a consolidarse cada vez más como una fuerza dominante. Aquí estamos hablando del siglo número 4 después de Cristo, obviamente, ¿verdad? Acuérdense, Marco Aurelio vivió siglo 2, Hipatia siglo 4, del 360 al 415 aproximadamente. Ni sabemos bien cuándo se murió Hipatia, pero bueno, siglo 4 después de Cristo. Aquí la religión ya estaba muy fuerte. El emperador Teodosio I declara en finales de este siglo como el cristianismo como la religión del imperio romano. Antes era ilegal ser cristiano. Después se hizo legal y después se hizo la religión oficial. Si no me equivoco, en una cuestión de 100 años, 200 años sucedió todo esto. Fue una cosa muy veloz, muy rápida. Entonces el imperio romano se estaba consolidando junto con el cristianismo. Era ilegal ser cristiano. Después se hizo legal y luego se hizo la única. Y después, si tú querías tener, por ejemplo, cuando se empezó a hacer popular el cristianismo y tú eras romano y querías ser político, tenías que ser cristiano. Si no, nadie te iba a tomar en serio. Entonces, muchos paganos y muchos judíos se convirtieron al cristianismo para poder vivir, existir, actuar, ser estadistas, etc. Entonces las tensiones empezaban a aumentar en esta época. Habían violentos enfrentamientos entre cristianos y paganos, entre cristianos y judíos y también entre diferentes sectas cristianas. Peleaban entre ellos. Entonces hacer filosofía en esta época era mucho más peligroso que hacerla, por ejemplo, en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Aquí, aunque tuvieras protección política, no podías hacer filosofía porque la política era cristiana. Entonces había un problema masivo. Culmina con la destrucción del Serapeum, que era un tipo de templo que hacía dos cosas. Era un templo pagano dedicado a la diosa Serapis, pero también funcionaba como un tipo de biblioteca para leer, estudiar, un tipo de centro de estudio, pero rivalizaba a la biblioteca de Alejandría, competían. Pero bueno, al final de este siglo se destruye el Serapeum. No sabemos bien cuándo muere Hipatia, pero parece ser que finales del siglo IV o principios del siglo V.